Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso ya a nuestro siguiente ponente, que es Cristian Santibáñez, con la ponencia titulada ¿Qué le puede informar la teoría y la práctica de la ponderación jurídica a la teoría de la argumentación? Adelante, Cristian. Muchísimas gracias. Estoy tratando de encontrar mi PowerPoint. Aquí está. Bien, por favor me avisan si lo ven, porque yo a ustedes no los veo. Entonces, ¿se ve Lo el vemos, PowerPoint? lo vemos. Perfecto. Bien, en efecto, allí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a los líderes del proyecto, a Paula y a Hubert, por esta oportunidad de compartir. Y como decía Hubert, el título de mi exposición de hoy, ¿qué le puede informar la teoría y práctica de la ponderación jurídica, la teoría de la argumentación? Y al lado he puesto una foto de un postre peruano que se llama ponderación. Cuando estaba investigando esta ponencia, este trabajo, me encontré con esta foto y creo que grafica más o menos bien lo que pasa en este ámbito, el ámbito jurídico, con esta querella respecto de qué es ponderar y si es apropiado o no ponderar en la argumentación jurídica. Porque la cantidad masiva de publicaciones sobre el tema, digamos, es avasalladora y por lo tanto en esta exposición iré con mucho cuidado, con cuestiones básicas y adelanto para pesar de ustedes que no tengo una respuesta clara, solamente intuiciones que las comparto para ver si tienen algún futuro. Bien, en el último tiempo el movimiento en el ámbito del razonamiento legal, del- del ámbito jurídico, se ha denominado esta vuelta como neoconstitucionalismo a propósito de esta defensa en torno a eh, 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 dar la posibilidad de generar alegato en torno a los principios. En general, esta colisión, las colisiones entre derechos, como la diría García Amado, eh, se da en el contexto de sociedades pluralistas. Se supone que este tipo de discusión pública es virtuosa en el sentido de que expresaría una posibilidad que generan estas sociedades plurales, que, por ejemplo, reconoce la libertad de expresión, pero también el derecho al honor, el derecho a la propiedad, pero su función social o la protección del medio ambiente. En abstracto, entre los principios y las reglas, no hay contradicción, pero en casos concretos sí los hay. En la justicia ordinaria, estoy caracterizando la teoría de los principios de forma básica, quisiera repetir, pues quizás me voy a ir sofisticando un poco, um, se generan conflictos en la justicia ordinaria cuando dos derechos son relevantes al mismo tiempo, uno protegido por una norma, por ejemplo el derecho al honor, y otro relevante para juzgar el derecho, el caso, perdón, para juzgar el caso, libertad de expresión. Individualmente operan como normas, reglas. Aquí ya hay un problema terminológico porque en la bibliografía, por ejemplo, se refieren como juicios normativos, como proposiciones normativas, como le quieren llamar, reglas, a las reglas y a los principios. Cuando las reglas entran en conflicto, esto significa que o bien una de ellas no es válida o bien opera como excepción permanente de la otra, el criterio de especialidad, es decir, una regla específica a un contexto muy particular para aplicar. Cuando el conflicto es entre principios, ambos son válidos, aunque en el caso concreto y de manera circunstancial, uno puede triunfar sobre el otro. Es una idea básica que se le atribuye a Alexis. Los principios no se resuelven por antinomia, vale decir por nulidad, no es válido el argumento, o excepción permanente, que son dos criterios típicos que se derrotan las reglas. Cada principio tiene dignidad constitucional, ninguno prevalece a costa de un sacrificio desproporcionado del otro. Cuando entran en conflicto se genera un mandato de optimización. Y aquí hay una primera idea general que pudiera quizás alumbrar, llevarse al ámbito de la teoría de la argumentación. Se debe hacer algo, este principio o mandato de optimización dice que se debe hacer algo en la mayor medida posible en función de las posibilidades fácticas que están dadas por las propiedades que configuran los casos. Juicio de ponderación, propiamente, es generar, considerar
evaluar el peso e importancia de cada uno en el caso que se juzga, tratando de encontrar una solución armonizadora. Coloqué en verde allí evaluar el peso, porque concuerdo en esto, solamente en esto, con... Cristian, ¿sí? no están corriendo las diapositivas, seguimos Oh, en el 1. yo estoy Vale. ahí. Ahora estamos en principios, justicia ordinaria, Eso conflictos y ya fue. valor. Lo lamento, pero yo estaba avanzando. Pero estaba leyendo propiamente, así que no se han perdido nada. Colocaba que estaba en verde allí, ahí estoy, ¿no? Están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Ah, sí. Coloco en verde allí porque en general el vocabulario en torno a ponderar es un vocabulario fuertemente metafórico. Porque ¿qué significa pesar, sopesar? Significa como el acto físico de pesar, a propósito, Uber ya lo mencionaba, poner una balanza, o es simplemente una imagen metafórica que no tiene un criterio muy específico para generar la evaluación de cuál tiene más peso. Un ejemplo típico de choques entre reglas y a propósito de principio. El juez examina el acto administrativo que prohíbe una manifestación y tiene tres posibilidades: confirmar el acto y con ello la prohibición, declarar la admisibilidad de la manifestación en los términos solicitados, o tres, establecer condiciones para el ejercicio de la manifestación que intenten preservar al mismo tiempo el derecho fundamental y la protección del orden público. Entonces, esta tercera sería este mandato de optimización, porque generaría un equilibrio, un balance entre la regla y el principio perdón, están tocando ahora el timbre, lo lamento. Lo siento, esto de tener tres hijos a veces complica las cosas. Acá donde yo vivo son las 6 de la tarde, es hora de cena y por eso están llegando del colegio. Entonces, pero obviamente los casos de contradicción no son tan sencillos y no se logra esa armonización como se ve en el ejemplo. Se ha acusado que la actuación a través de en los tribunales, en los alegatos, generar una conducta sobre la base o a la base de no arbitrariedad. Estoy exponiendo, hijo. ¿Es arbitrariedad o relativismo? Pero no lo es así, defienden quienes actúan o son neoconstitucionalistas, porque hay condiciones de prioridad en abstracto. ¿Bajo qué condiciones un principio prevalece sobre otro? Hay una prioridad prima facie, reglas sobre la carga de la prueba, ejemplo, libertad de información prevalece sobre el derecho de honor. Aquí el ejemplo es que prima facie, reglas sobre la carga de la prueba, es más fácil obtener evidencia de que se ha violado el principio de la libertad de la información y es más difícil probar, generar evidencia de que se ha dañado el derecho de honor. Y hay estructuras de ponderación que utilizan tres conceptos típicos de Alexis, que se elevan como exigencia, necesidad, adecuación y proporcionalidad, o test de proporcionalidad de cualquier norma de medida restrictiva de un principio. Y aquí voy un poco más a la especificidad y avanzando más rápido, que son las reglas de la ponderación, el juicio de proporcionalidad, que es la estructura general, o la idea general es obtener decisión para resolver casos en que se plantea el conflicto de principio. ¿Cómo se hace? Adoptar una regla de precedencia condicionada, regla que establece las condiciones y requisitos en un principio precede al otro. Luego se toma decisión o la decisión que vincula a esas condiciones la consecuencia jurídica, el principio que tiene preferencia. Y aquí sí que la estructura específica de la ponderación se despliega con mayor claridad y en esto quisiera ir haciendo analogías, proyecciones a la teoría de la argumentación. ¿Qué tiene que cumplir? Que se adopte, que un caso legal se resuelve por un principio afectando a otro principio o a una regla.
primero tiene que existir un fin legítimo, vale decir, la medida limitadora examinada ha de presentar un fin constitucionalmente legítimo como un fundamento de la interferencia de otro principio. Adecuación, la medida debe ser idónea para ese fin legítimo. Necesidad, se debe acreditar que no existe otra medida que, obteniendo en términos semejantes la finalidad perseguida, no resulte menos gravosa o restrictiva, elegir la que menos perjuicios ocasiona. Desde proporcionalidad, acreditar que existe cierto equilibrio entre los beneficios de la medida limitadora en la protección de un bien constitucional y los daños que dicha medida genera en el ejercicio de un derecho o para la satisfacción de otro bien o valor constitucional. Y aquí cito a Alexis directamente en español, el texto fundamental existe en español. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. Críticas a la práctica principialista. Bueno, los críticos, y uno férreo es García Amado, a quien he leído bastante, para estos efectos, es que hay una facilidad para principializar en las constituciones rematerializadas que es, digamos, es por lo menos llamativa. Y esta principialización se genera observando circunstancias del caso y evitar rigidización de una regla. Ese es el argumento de Atienza, que la idea es, a propósito de sociedades pluralistas, es observar en cada caso y evitar la rigidización de una regla específica. Cuanto mayor es el número y detalle de las propiedades fácticas que conforman la condición de aplicación de una ley, más inviable resulta la ponderación de la justicia ordinaria. Entonces, este es el punto. Quienes critican a los principialistas es que hay muchas reglas que detallan de buena manera en número y especificidades las propiedades fácticas que conforman la condición de aplicación de una ley. Por lo tanto, no deberían en principio principializarse o derrotarse a través de un principio. Porque ese mayor número y detalle de las propiedades fácticas se refiere técnicamente, terminológicamente, con el grado de concreción. Mayor grado, menor ponderación. Mayor grado, y esto significa, mayor grado de concreción significa condiciones específicas de aplicabilidad de una ley. Otra crítica para defenderse del principialismo es que la ponderación, para revitalizar la ponderación, es que la ponderación no excluye la subsunción. Antes de ponderar, se requiere constatar que en el caso examinado resultan relevantes dos principios en pugna. Constatar que el caso se haya incluido en el campo de aplicación de los dos principios. Por ejemplo, declaraciones de una persona es delito de apología del terrorismo o ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Hay que subsumir si cabe tanto en el caso penal como en el caso del derecho fundamental. De todas maneras, la ponderación considera la subsunción, porque se le critica a los neoconstitucionalistas que están abandonando la subsunción. Una vez ponderados los principios y establecida la regla de decisión, esta última funciona como premisa mayor de un razonamiento substantivo subsuntivo con el que culmina el proceso de aplicación. Ahora, y esta sí que es un ejemplo concreto de crítica a la práctica principialista, que es lo siguiente, que se observa que finalmente en el estado actual de la posibilidad de derrotar reglas al apelar a principios en los tribunales, en ciertos casos importantes, lo que se hace simplemente es entrar en una discusión moral.
Y cito en esto, estoy citando a García Amado, no hay caso judicial que no pueda recomponerse como de conflicto entre principios, o, la más de las veces, como de conflicto entre derechos. Si eso es así, y lo es, resultará que las normas que son principios y las que, como normas de principio, protegen derechos, más que para resolver conflictos, sirven para provocarlos a un nuevo nivel o en una nueva escala. ¿Y cuál es esa escala o ese nivel? Es el nivel moral. Y me llamaba la atención, excepto quizás el ejercicio que acaba de hacer Teresita, que la mayoría de los ejemplos de ponderación que hemos visto en estos días de taller, que han sido analizados en perfecto detalle, son en una dimensión importante discusiones de carácter moral. Y se han 5 minutos. presentado, sí, ya estoy terminando, y se han presentado como ejemplos de ponderación. Por ejemplo, la norma penal que castiga el homicidio sienta que el que mate debe ser penado. Si no concurre una de las excepciones tasadas, un eximente. Pero resulta que quien mató realizó su libertad al matar y sobre todo la pena con que se le amenaza limita un bien tan básico y un derecho tan fundamentalísimo como la libertad misma. Hay por ahí unas buenas razones para no castigarlo contra lo que la norma estipula. Pero por el otro lado están el derecho a la vida que a la víctima se le vulneró, más los derechos a la vida y a la seguridad de los ciudadanos en general, víctimas potenciales del mismo homicida que ya mató una vez. Se nos insiste desde la teoría jurídica principialista en que debemos huir de los fríos formalismos y las ciegas subsunciones. García Amado se pregunta, ¿ponderamos en cada caso de homicidio para ver si, en razón de las circunstancias y de su calificación moral y por encima de lo que diga la ley, debemos condenar al homicida o no debemos condenar al homicida, según que, en el caso que pesen más sus derechos o los principios que respaldan a la víctima, al ciudadano en general o al Estado? No, responde García Amado. A cada homicidio ya no sería un caso típico al que hay que dar la solución típica legalmente tasada, sino un conflicto moral en el que cada homicida se le debe brindar el trato que moralmente merezca, siendo el juez el que averigua cuál es ese trato merecido, con ayuda de la ponderación. Aquí hay un tono cínico, digamos, de García Amado. Con esto quisiera ir terminando realmente mi exposición. Voy a parar de presentar. Entonces, la pregunta, ¿qué informa o cómo le informa la teoría del razonamiento legal o la argumentación jurídica a la práctica general de ponderar o la teoría argumentativa sobre ponderar? Yo quisiera, digamos, subrayar dos o tres ideas básicas de intuiciones que tengo. Uno, que en general el ponderar es un ejemplo típico de discusión moral que nos va a hacer tener que pensar en cuestiones de valor, que por lo tanto casi siempre vamos a utilizar ejemplos de la teoría de la argumentación para ejemplificar la ponderación, cuestiones de deliberación. Quizás la estructura específica de ponderar en la argumentación general nos podría ayudar. Esto es fin legítimo, idoneidad, necesidad y test de ponderación. A propósito de qué se busca en la ponderación práctica cotidiana, si, como acaso decía Teresita, resolver una controversia realmente, llegar a un acuerdo, observar un buen argumento, resolver críticamente una diferencia de opinión a la práctica dialéctica, o el ponderar rigurosamente, adecuadamente, nos va a permitir alcanzar un bien epistémico. Yo creo que si no se responden esas cuestiones de finalidad, más allá de la evaluación, más allá del análisis descriptivo, de cómo se despliegan las razones,
en una ponderación, lo único que hacemos es generar estructuras que aparecen como estructuras para analizar metaargumentaciones. Por ahí. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos unos minutos para preguntas. Vanessa ha levantado la mano. Y Federico. Entonces, en ese orden, Vanessa, por favor. Cristian, muchas gracias por la presentación. Muy de acuerdo contigo en el punto de que la ponderación o los ejercicios de ponderación en el campo jurídico, yo creo que pueden aportarle mucho a la teoría de la argumentación en este momento. Realmente es algo que también tenía proyectado trabajar en el desarrollo de mi tesis doctoral, entonces me gusta mucho pues como lo que has presentado. Quisiera preguntarte si estás teniendo en cuenta algunas de las propuestas de la Corte Constitucional colombiana. Creo que ha sido bastante interesante el desarrollo que ellos han hecho acerca el sistema de reglas para la ponderación de principios. Por supuesto, integran los desgloses de Alexis y el análisis de la idoneidad, necesidad y el test de proporcionalidad en sentido estricto, pero a través de aplicaciones prácticas ellos han desarrollado una serie de reglas que eliminan esa formalización que trajo Alexi a la ponderación de principios y que, digamos, en cierta medida traen el análisis que Alexi propone, pero al lenguaje natural. Entonces ha sido bien interesante porque creo que coordina mucho con lo que actualmente se está haciendo en teoría de la argumentación. Y pues nada, si no lo has trabajado, sería chévere que Sí, conversáramos y por supuesto. recomendarte algunas Te, sentencias. te lo agradecería muchísimo porque la desconozco. Pero me das la posibilidad para hacer un elemento que es, yo diría que desde el punto de vista como sociológico, no es una casualidad que actualmente haya un revival de neoconstitucionalista en Ujú, el ámbito de las sociedades plurales, porque justamente los problemas de carácter jurídico eh, son, final de cuentas, o están emergiendo como problemas políticos. Entonces, me absolutamente. hiciste pensar el caso de Colombia, está pasando en Chile, sociedades plurales sí, pero que están polarizadas, Ujú, altamente polarizadas, se requiere entonces, por supuesto, tener un sistema jurídico lo menos rígido para controlar los fenómenos políticos. gracias. Federico. Muchas gracias, Cristian, por tu A ti. presentación. Muy interesante. Me quedé pensando en esto que por ahí se va un poco de los márgenes, pero me quedé pensando en qué puede la teoría y la práctica de la argumentación jurídica desinformar a la teoría de la argumentación, o en qué la puede sesgar. Porque Claro. tiene que ver con una preocupación, y pensaba recién en el modelo jurisprudencial de Toulmin, y cuando Toulmin dice, bueno, ojo, o sea, el modelo jurisprudencial es algo más que una analogía, dice. Ujú. Y ahí me parece que es problemático porque me parece que, bueno, en otro trabajo que Mm. había, en otro contexto presentado, como que hay una suerte, una especie como de colonización de las formas de argumentación cotidianas y de la argumentación pública por parte de un discurso, de una forma de argumentación jurídica un tanto como leguleya. Hay formas, digamos, del discurso público, del discurso cotidiano que me parece que imitan ciertas formas de la argumentación jurídica que son valiosas en el ámbito jurídico, pero que entorpecen la discusión pública, y en ese sentido como que ahí puede haber cosas que pueden eso, como desinformar o sesgar a la teoría de la argumentación. No tengo una respuesta. Te agradezco la pregunta, tendría que pensarlo. En efecto, uno diría que la argumentación jurídica es una argumentación especializada, ah, que los objetivos que persigue son distintos a la argumentación cotidiana. Uno podría utilizar la teoría de Humboldt para decir, bueno, en la vida cotidiana argumentamos para divertirnos. A pesar de que uno puede verlo en los tribunales, ciertos abogados litigantes argumentan para divertirse, ¿no? O utilizan esa estrategia para generar otro efecto, dependiendo de quién es la audiencia.
Sí, uno podría decir, es tan especializada que podría, claro, ah, generar más vaguedad. Pero sabes tú que es interesante observar que en el ámbito de la cultura jurídica, las personas que están tratando de generar cambios dentro de la cultura jurídica, al mismo tiempo que se da este fenómeno de la principialización de la práctica jurídica en tribunales, se están dando otros movimientos interesantes a nivel sociológico de la cultura, que es por ejemplo, evitar el lenguaje vago, ir hacia un lenguaje claro, justamente para ir a un balance entre que la gente común y corriente, los ciudadanos, puedan entender y participar del razonamiento jurídico, a la vez que uh, en sociedades plurales uno pueda discutir ciertas reglas a propósito de principios o derechos fundamentales. Algunos dicen es el sinónimo del principio tal como se le está entendiendo hoy, derechos fundamentales. Muy bien. Constanza. Gracias. Súper interesante, Cristian. Tengo varias. Pero voy a concentrarme en una. Te las voy a mandar por correo. Ya, dale. O sea, voy a hacer solamente un comentario que te podría servir. Te lo agradezco. Que es que tú decías la ponderación no excluye subsunción. O sea, no es que lo dijeras tú, sino Sí, que no. Sí, es parte de la literatura. Dando cuenta de la literatura. Y una de las razones era que antes de la ponderación es necesario subsumir, ¿no? Los hechos del caso para saber cuál van a ser los principios que se ponderan, ¿sí? Y por ejemplo, el dominio legal, ¿no? Penal, civil. Sí, perfecto. Pero también para tener en consideración, porque podría ser relevante para la teoría de la argumentación, en tu analogía, es que también ocurre que hay una defensa de que la ponderación no excluye la subsunción, porque antes de la subsunción a veces es necesario ponderar principios. Y esto sucede, por ejemplo, cuando tú tienes dos reglas que son antinómicas, ¿ya? Claro. O en apariencia antinómicas. Y entonces para decidir cuál de las dos, lo que se usa mucho hoy día, y lo he visto en varias sentencias, es decir, que cada regla remite a un principio distinto. Y entonces se ponderan los principios. Y una vez ponderados los principios, se elige una regla, y luego esa regla se usa para subsumir un caso. ¿Me sigues con el procedimiento? Sí. Entonces es al revés del anterior, para que lo tomes en consideración. Lo tomo y lo demás te lo mando escrito. Te agradezco, gracias. Muy bien, pues la última pregunta, porque ya no tenemos tiempo, es para Julder. Sí, gracias, Cristian, por la presentación. Realmente es un comentario para ver cómo reaccionas a él. Yo también siento que... Ajá, gracias. También siento que es muy metafórico el modo en el que nos referimos a la ponderación, pero estoy entendiendo la metáfora de otro modo. No creo que sea como una balanza en la que dos platillos, en ese caso no sería un buen ejemplo de argumentación. Creo que es como que cojo dos objetos en la mano y me pregunto cuál de ellos pesa más. O sea, creo que es subjetivo, no creo que tengamos un instrumento que mecánicamente pueda... Ok. ¿Cómo lo está entendiendo? Bueno, asimismo, que ese es el problema de ponderar en general, que no hay el instrumento y ese acercamiento casi algo matemático, axiomático a Alexis de generar una escala de 1 a 10 y dar una puntuación, nadie lo ha visto en la práctica. Nadie, prácticamente. En Alemania alguien intentó hace muchos años atrás, pero realmente no. Por eso, porque son cuestiones muy... y aquí, como lo realizaba ayer muy bien Paula, a propósito del holismo, hacer un análisis terminológico, ¿no? Léxico. ¿Qué es ponderar? Es sopesar, es pesar, es valorar. ¿Y cómo entonces valoramos? No solo subjetivamente, uno puede decir esencialmente subjetivamente, pero nos remitimos definitivamente al mundo moral. Y ese es el problema de... esa es una de las grandes críticas al principialismo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a